Bienvenidos una vez más a Doramitas en Español. Hoy les traigo el resumen del capítulo 11 de 25-21, que traducido en español es 25 y 21. Ahora sí, comencemos. Este capítulo 11 realmente es un capítulo muy melancólico, así que prepárense para la lloración. Empezamos viendo a Nagido adulta reparando unas sillas de madera, donde le cuenta a Min-che la historia de esa silla, ya que resulta que era un recuerdo de su padre. Regresando con la historia, vemos a nuestros protagonistas en la playa jugando un juego de castigos muy salvaje. Solo diré pobre frente de Nagido y Ji-jin. Hasta a mí me dolió. Luego vemos a todo el grupito alistándose para regresar a casa. Con una última foto en la playa, retornamos a la escuela, donde Jo-rin está preocupada, ya que al cuadrar fechas se da cuenta de que no podrá asistir al concierto de Ji-won, ya que le toca ensayar. Vemos una corta escena donde se disculpa con él y por supuesto Ji-won se queda medio tristón. Por otro lado, nuestra protagonista está preocupada por las sillas que hizo su padre, ya que están deteriorándose. Queda con su mamá en que irán juntas a ver la manera de arreglarla. Regresando a la escuela, vemos que en el entrenamiento, Ye-ji, que es una compañera de nuestras esgrimistas, huye a máxima velocidad, ya que solo quería huir un rato de su rutina. En mi opinión, algo debe estar pasando con ella. Mientras tanto, nos enteramos que Ji-jin ya es un reportero oficial de la sección de deporte, y sí, por más consejos que le dieron, se mantuvo con su decisión fuerte de quedarse en ese rubro. En una breve conversación, Jo-rin le confiesa a Nagido que sí sabía de ella cuando ésta se presentó. Le cuenta que de niñas tuvieron la oportunidad de competir y que estuvo pendiente de su avance, sin embargo que luego de años volverla a ver le generó miedo. Vemos que nuestros protagonistas tienen una cita en un restaurante de lujo, pues Ji-jin le da la buena noticia a Nagido sobre su ascenso. Nuestra bullera protagonista no puede evitar alegrarse por él. Conversan sobre los recuerdos que conservarán de ellos dos y los vemos luego yendo como a una especie de feria, donde consiguen ganar unos premios. Sus celebraciones son únicas. En un día distinto, Seung-wan nuevamente se cruza con el profesor abusivo. Y sí, es un profesor, no es el director como había comentado antes. Perdón, lapsus brutus. Ella logra ver cómo este abusivo profesor está golpeando a unos alumnos, así que lo interrumpe con una pregunta para distraerlo, logrando que los chicos se libren de más golpes. Por otro lado, vemos que la mamá de Nagido se encuentra con Ji-jin afuera de un restaurante. Esta se encuentra en una salida de trabajo y había tomado. Felicita a Ji-jin por su ascenso como periodista y conversan sobre los sueños. Este habla que solo quiere hacer bien su trabajo y pues la mamá solo quiere que sus noticias lleguen a todas las personas. En ese momento vemos que la mamá está por despedirse de su reunión para poder ir donde Nagido, ya que iban a ver el tema de la silla, pero recibe una alerta de una noticia y rápidamente el equipo va a la estación. Es sorprendente ver cómo su profesionalismo es tan fuerte, que ni el hecho de estar algo mareada la detiene. Mientras ella está reportando la noticia, Ji-jin la mira con una cara de admiración, mientras que Nagido sigue esperando a su mamá en casa. Vemos que al regresar a casa tiene una pelea con Nagido, donde ella le recuerda que no asistió al funeral de su padre por dar una noticia, y que eso es algo que la sigue marcando hasta la actualidad. Allí vemos un breve recuerdo de cuando la mamá era joven. Nos muestran que para poder seguir creciendo como profesional, tuvo que tomar esa decisión de quedarse reportando una noticia en vez de ir al funeral de su esposo y acompañar a su hija en su dolor. La vemos arreglándose para salir al aire, mientras que la voz se le entrecorta y sus lágrimas caen. Definitivamente algo muy fuerte que Nagido le reclama, porque le duele recordar todo eso y ver que el comportamiento de su mamá sigue igual. Una frase que me llegó realmente al corazón es la que dice la mamá. Menciona lo siguiente: tuve que evitarlo para sobrevivir y olvidar para vivir. Frase que hace referencia a sus sentimientos, ya que tuvo que tomar ciertas decisiones en su momento para velar por su hija al quedarse viuda. Hago un stop en el resumen para comentarles que si les está gustando el video hasta el momento, apóyenme con un like para poder llegar así a más personas. Y si quieren pertenecer a esta gran comunidad, no olviden de suscribirse al canal. Ahora sí, continuamos. Luego de este momento tan triste, pasamos a una escena tierna, donde vemos a Jo-rin regalándole flores a Ji-won, como lo vimos en el análisis del avance. Ji-won le cuenta a Ji-jin que quería declararse ante Jo-rin en el concierto. Mientras que conversaba con este, se encuentra en el camino con Nagido, quien está triste, ya que su mamá había botado las 3 sillas que hizo su papá. Vemos a Nagido romper en llanto de los brazos de Ji-jin.
Ambos buscan las sillas pero no las encuentran. Allí este le conversa sobre cómo el nivel de profesionalismo que tiene su madre lo sorprendió, solo que no imaginaba que mientras él se sentía bien al verla, Nagido le estaba pasando mal. En otra escena vemos que por un consejo de Ji-jin, Nagido toma la decisión de aprender carpintería para poder armar ella misma unas sillas y recordar a su padre de esa manera. Además vemos que el nivel de las chicas en el entrenamiento está creciendo cada vez más. Ji-jin llega al gimnasio y le pide a la entrenadora permiso porque aún tiene unas tomas extras por hacer, pero descubrimos que todo era una mentira. Más que todo lo que él busca es llevarlas al concierto de Ji-won. Al llegar allí, los gritos y la emoción se sienten. El momento de la declaración ha llegado, pero se presenta un pequeño problema. Resulta que un guitarrista se tiene que ir por temas personales. Ji-won inmediatamente recurre al apoyo de Ji-jin y vemos que sale al estrado con una camisa del colegio y empieza a tocar. Nagido definitivamente no puede dejar de verlo. Este aprovecha el momento y lo lleva al taller de radio, donde le hace leer su última lectura. Seung-wan está allí y también aprovecha el momento emotivo para darles ánimos a los chicos, con lo que dice Ji-jin. Paralelamente, la declaración de amor de Ji-won se concreta. Jo-rin acepta empezar a salir con él y todo el momento es tan bonito. Para rematar la escena, empieza a ver fuegos artificiales y el momento se vuelve único al estar los 5 en el balcón del colegio disfrutando de la vista y creando momentos inolvidables juntos. Rápidamente nos enseñan cómo Ji-jin deja anotado en los casilleros que desea una copia de la foto de Nagido, y al día siguiente vemos como Nagido sigue en sus clases de carpintería. Allí descubre que su mamá había llevado las sillas donde el señor para que las pueda reparar, así que no las botó como pensaba. Al llegar a casa para hablar con su mamá, esta la sorprende, diciéndole que le estaba esperando, ya que es el aniversario del fallecimiento del padre, y que se vaya a alistar. Ya estando en el cementerio, ambas se encuentran dando respeto. Vemos que la mamá no resiste más y rompe en llanto. Y wow, es inevitable no conmoverse con tal escena. Escuchar que extraña a su esposo y ver que Nagido se le une es muy impactante. Es imposible no conmoverse hasta las lágrimas. Y sí, lo acepto, se me cayeron mis lagrimitas. Ahora, ya regresando a la actualidad, vemos como Min-che se encuentra esperando a su mamá y a su abuela luego de que ambas pasaron por su chequeo médico. Entre que están recuperando la conciencia, vemos cómo se llaman la una a la otra. Está claro que el amor de madre e hija las mantiene unidas y que felizmente su relación mejoró con el tiempo. Qué final para tan conmovedor nos han mostrado. Este capítulo se lleva un 10 de 10. Me gustaría saber qué les pareció el capítulo. Déjenme en los comentarios. En fin, nos vemos en el próximo resumen y muchas gracias a todos ustedes por el apoyo. No se olviden de regalarme un hermoso like y de suscribirse al canal. Ahora sí, nos vemos y hasta la próxima.